Bienvenida, profesora Yadira Pino, representante sindical y activista social de todos los docentes en Panamá, una mujer valiente, luchadora y que siempre podemos conocer la verdad a través suyo. Profesora Yadira Pino, bienvenida. Primero que todo, muy preocupante para muchos padres de familia, para toda la nación panameña, por las recientes declaraciones de la ministra de Educación, quien acaba de señalar que van a abrir el compás para que las clases empiecen a partir de julio. Por supuesto, los padres de familia se muestran preocupados y muchos señalan que no van a mandar a sus hijos porque consideran que no existen los suficientes elementos de seguridad para que sus hijos no se contagien con el coronavirus. Y por eso quiero hacerle una serie de preguntas para que nos responda la interrogante, porque realmente no conocemos cuál es el plan que tiene o la hoja de ruta que tiene el Ministerio de Educación. La primera pregunta, profesora. El Ministerio de Educación ha planteado, como ya le señalamos, retomar las clases en el mes de julio, ya no agosto, julio. ¿Cree usted que estamos preparados para regresar a la normalidad, a las clases? Bueno, saludo, licenciada, y por supuesto a todos los que nos van a ver en esta entrevista. Gracias por esta oportunidad que nos permite de poder llegar a todos los panameños y panameñas. Efectivamente, hablar de normalidad pues es un poco difícil porque lo que antes era normal pues no era tan bueno. Y lo que estamos viviendo en estos momentos como parte de una supuesta normalidad tampoco lo es. Pero inicialmente el año escolar 2020 pues se da con una serie de manifestaciones de las comunidades educativas porque las escuelas no estaban en condiciones. Esto entonces nos hace reconocer, como lo hemos venido señalando durante mucho tiempo, que existe una crisis. Hay una crisis en el sistema educativo, igual que pues en el resto de las estructuras del Estado, esto producto de falta de políticas públicas. Al no haber políticas públicas, estas crisis se reflejan directamente en el tema de estructura, en el tema de que no llega el presupuesto a tiempo, pero efectivamente hablar de si estamos preparados, ya sea julio o agosto, pues no lo estamos, porque no lo estábamos ni siquiera para iniciar el 2020 aún sin COVID, por las condiciones en las que se encontraban las escuelas. Entonces, frente a la existencia de esta pandemia o de este virus que nos obliga a que como personas tengamos que convivir con medidas de prevención, medidas que nos implica cuidarnos más y que implica que los espacios donde estemos sean mucho más seguros. Entonces, hay una responsabilidad que no es solamente del padre, no es solamente de los estudiantes o de los docentes, hay una responsabilidad mucho más grande, que es la del Estado, que es a través del Ministerio de Educación y brindar esos espacios para eso. Hay escuelas, alrededor de un 30 o 40% de escuelas que no tienen agua potable. Y este es el principal elemento para poder prevenir el coronavirus. Entonces, sí, hay aproximadamente 1.000 a 1.200 escuelas que no tienen agua potable, definitivamente que no hay condiciones para que se pueda dar clases presenciales, por lo menos no en estos centros. Y los que tengan agua potable tienen algún tipo de complicación. Hasta este momento no hemos visto ningún tipo de movilización de parte del Ministerio de Educación respecto a crear algún tipo de medida de limpieza, sanitización o desinfección, que es parte de lo que implica la bioseguridad. No hemos visto públicamente un plan de seguridad, un plan sanitario, de vigilancia sanitaria o de vigilancia epidemiológica para poder usar los espacios dentro de los centros educativos. Nada de esto existe hasta este momento y por supuesto que esto es lo que mantiene incertidumbre a la comunidad educativa y la posición de los padres de no enviar sus hijos a las escuelas frente a esta incertidumbre. Definitivamente que no estamos preparados. Si estuviésemos viendo que se está haciendo un trabajo en esta vía, hubiese más confianza y más credibilidad, pero hasta la fecha no lo hay. No lo había ni al inicio del año escolar y mucho menos ahora con la presencia del COVID. Bueno, siguiente pregunta. En días pasados, el canal SER TV publicó una encuesta realizada a los directores de los centros educativos particulares, donde queda evidenciado que solo el 4% tiene plataformas robustas para impartir una educación virtual. ¿Qué usted opina al respecto y cómo esto se podría mejorar?
Bien, la pandemia ha reflejado la crisis que existe a nivel de la estructura del Estado, las falencias que hay en el tema no solamente de salud, sino también de educación, como lo planteaba pues en la anterior pregunta que me hizo. Y en este sentido, queda mucho más claro que la desigualdad social y digital no es solamente en el sector oficial, sino también en el sector particular de la educación. Efectivamente, esta encuesta reflejó que aquellos centros que son determinados a través de la educación particular, pues al no reunir los estándares en el tema digital, por supuesto que también esto implicó que no solo los estudiantes del sector oficial no tuvieran acceso a la educación, sino que también los estudiantes, que en el área oficial representan 800,000 estudiantes, en el área particular son alrededor pues de un poco menos de 10,000. Entonces, allí estamos viendo pues una situación de desigualdad que por supuesto implica que no ha habido supervisión, implica que no ha habido una fiscalización de parte del Ministerio de Educación, que tiene la obligación de hacerlo, para saber si estos colegios o escuelas reunían. Me estoy refiriendo a un tiempo antes del COVID. Si eso se hubiese realizado, se podía saber con más o menos una exactitud si estas escuelas tenían pues estas condiciones. Refleja entonces este monitoreo que definitivamente un 4% no es casi nada y que solamente una élite podía entonces tener las condiciones y poder recibir educación. Entonces, en ese sentido, en esa vía, la desigualdad social y digital es mucho mayor. Por supuesto que esto tiene arreglo. He mencionado dos puntos importantes que son la fiscalización y la supervisión, pero sobre todo políticas públicas. Si se determinan políticas públicas, es decir, qué hacer y cómo hacerlo, se puede planificar e invertir de acuerdo a lo que realmente se necesita. Y bajo la vigilancia de la supervisión o la fiscalización de si los proyectos o las inversiones se están haciendo en los centros educativos, entonces esta situación, por supuesto que puede cambiar porque se va a poder controlar, se va a rendir cuentas de manera más transparente y se va a poder controlar si las escuelas, en este caso particulares, reúnen los estándares que se requieren para poder brindar no solo una educación desde el punto de vista digital, como en estos momentos se requiere, sino los estándares para poder dar una educación presencial, que tampoco hay quienes las reúnen. Pero como no hay supervisión y fiscalización, esto se ha dado durante muchos años sin que esto realmente represente brindarle una educación de calidad a la población que le cuesta tener a sus hijos en estos centros educativos. Gracias, profesora. Vamos con la siguiente pregunta. Hace poco, el presidente de la Cámara de Comercio, Jean-Pierre Lenadier, dijo que había que tener cuidado con elevar los estándares de la educación pública porque esto conllevaría la destrucción de la educación privada. ¿Qué opina usted al respecto? Y sobre todo, usted como representante sindical de los docentes de Panamá. Cómo no, bueno, el señor Jean-Pierre hace una revelación de algo que lo conocemos desde hace mucho tiempo. En nuestro país se ha vendido como la panacea de la educación particular. Sin embargo, en la pregunta anterior yo le respondía que al no haber supervisión y fiscalización, aquí no se está brindando una educación de calidad. Al no brindar una educación de calidad, aquí es donde está realmente el peligro. El señor Jean-Pierre hace referencia a la educación pública, pero fíjese que la Constitución establece que la educación en Panamá es pública. O sea que no hay una claridad en los términos y en los aspectos. La educación en Panamá es pública, pero se divide en oficial y en particular. La oficial es la que es costeada en todo o en parte por el Estado y la particular no es costeada por el Estado. Ojo, que aquí hay que hacer la observación de que reciben un subsidio la educación particular. Entonces, empezando por allí, no hay una claridad de parte, pues, de este sector privado con respecto a que la educación es pública. ¿Y por qué es pública? Porque todas y todos tenemos derecho a educarnos y la responsabilidad de educarnos. Entonces, en esa vía, por eso es que el Estado tiene la obligación por Constitución de brindar las condiciones a todas y todos para educarnos. Y la ley orgánica también establece ese compromiso y el derecho de educarnos. Entonces, definitivamente que esto es, digamos, algo que es muy particular, algo a lo que tenemos que prestar atención, porque entonces no estamos de acuerdo con una educación de lucro. Es decir, hasta ahora
desde ese punto de vista, aun cuando la Constitución lo hace porque existe la libertad de enseñanza, no se hace para que sea lucro. Y hasta este momento la educación en Panamá ha sido lucrada por este sector. Entonces, no es que no tenga derecho a que se dé la educación particular. Existe el derecho y se crea por Constitución. Pero como se ha vuelto un negocio, se ha vuelto un comercio, definitivamente que las palabras del señor Jean-Pierre reflejan efectivamente que se ha lucrado con la educación. Entonces, invertir, elevar los estándares de la educación pública también implica que se beneficie la educación particular, porque, como dije hace un momento, se divide en oficial y particular la educación pública. Entonces, al no tener esto claro, pues sus declaraciones incluso se convierten en un peligro para ellos mismos. Pero bueno, reitero que sí, se elevan los estándares de la educación pública, todos deberíamos tener una educación de calidad, tanto los que estamos en el sector oficial como los que están en el sector particular. Y en esa vía se estaría cumpliendo con la Constitución y se le haría justicia a las niñas y a la juventud panameña, sin ningún tipo de distinción. Pero mientras la educación siga siendo un lucro, vamos a tener el reflejo de lo que ahora se pudo evidenciar con la pandemia. Antes, los padres y madres que tenían sus hijos en las escuelas particulares o en la educación particular han sido sometidos durante mucho tiempo a pagos, digamos, algún tipo de pagos o mensualidades y donativos muy elevados, y hacen un esfuerzo por el bienestar de sus hijos, pero esto no es justo. Y solo ahora con la pandemia, con la crisis que ha existido, de que se ha perdido empleo, de que no hay ingreso familiar, los padres han tenido que elevar su voz. Pero esto se venía viviendo hace mucho tiempo atrás, porque no hay controles, porque el Estado a través del Ministerio de Educación tiene que fiscalizar, reitero, tiene que supervisar. La educación no puede ser un lucro, no puede ser fuente de lucro, y el derecho a la educación como un derecho humano requiere que se eleven los estándares. Gracias. El Meduca ha implementado la educación vía televisión y radio. Además, cuenta con una plataforma virtual propia. ¿Qué opina usted de estas iniciativas? ¿Son realmente efectivas? Bien, estas alternativas que se han aplicado o llevado a la práctica ya casi después de 2 meses, licenciada, 2 meses después de que se habían suspendido las clases, digamos que es demasiado tiempo desde que se suspenden las clases para aplicar las alternativas. No está mal, la alternativa no es el problema. El problema es la efectividad que usted me acaba de preguntar, porque nadie fue preparado. Es decir, durante esos 2 meses debió haberse dado algún tipo de preparación a través igualmente de la radio y la televisión para los padres y madres de familia, o a través de algún tipo de programa virtual que llegara a los teléfonos, y que de esta manera los padres pudiesen irse preparando para el aporte que tenían que hacer y el acompañamiento en un proceso alternativo que se buscara de enseñanza en medio, pues, de esta crisis. Eso no se hizo, y esa es una de las falencias, una de las debilidades ante esto. Efectivamente, las clases por la radio son muy abstractas para los estudiantes, sobre todo para los más pequeños. Entonces es muy difícil. La educación virtual y la educación a distancia requiere un nivel de desarrollo evolutivo, requiere un mayor nivel de comprensión. Entonces, esto requería que se pudiera dar una preparación. Si se esperó 2 meses para poder llevar a cabo estas alternativas, durante ese tiempo había que preparar a los padres para que de alguna manera esto pudiera facilitar el aprovechamiento. Por la televisión es un poco más concreto, es un poco quizás más evidente para el estudiante el entrar en ese contacto con lo que se le esté brindando como clase, pero también expone a los docentes, porque como se hacen directas, no hay una pregrabación o no hay una edición, ya se han reflejado algunos errores o algunas situaciones, y esto por supuesto expone a los estudiantes, pero también hay que hacer una revisión de los contenidos que allí se han vertido. Entonces, la plataforma virtual de la que habló la ministra de Educación no es tal, es una plataforma, sí, pero es una plataforma que tiene un contenido allí que está intacto. Es decir, si yo quiero, entro a la página, la reviso y entro en contacto con la información que está allí, pero no es interactiva. Entonces, ellos sí anunciaron de que se iba a hacer una plataforma virtual interactiva, y estamos a la espera de que esto se pueda dar. Entonces, en resumen, la alternativa no es mala.
Sin embargo, como no se ha preparado ni a los padres ni a los estudiantes, definitivamente que no está siendo aprovechada al máximo. Aun cuando el Ministerio de Educación ha hecho una publicación oficial de los miles de estudiantes que la están recibiendo, lo cierto es que no hay una certeza de esto y digamos que el esfuerzo que se puede estar haciendo puede estarse no utilizando o no aprovechando al máximo. Así que hay que hacer algunas correcciones en esta vía, pero sobre todo, licenciada, la preparación de los padres y madres, y sobre todo en un momento de tanta incertidumbre que existe y de los problemas que hay a nivel social. Digamos que hay hogares donde hay problemas como siempre, de intrafamiliares, de violencia, los niños pues que hasta ahora no habían podido salir, hay toda una situación psicosocial también que ha afectado a la familia. Entonces todo esto interviene a que se pueda realmente aprovechar al máximo o pueda haber una concentración. Pensamos que quizás no se está aprovechando al máximo y que todavía se requiere que se puede hacer a tiempo la preparación de los padres y madres para poder aprovecharlo. Sería ideal, y sobre todo ante esta pandemia que no va a acabar. Profesora, la siguiente pregunta. Tenemos una infraestructura pública que data de los 80 y 90. También en las áreas de difícil acceso se imparte educación en escuelas rancho. Entendiendo esta triste realidad, ¿cree usted que los centros educativos cuentan con los requerimientos básicos de bioseguridad para proteger la salud de los estudiantes? Bueno, definitivamente que no, los estudiantes no cuentan, los padres de familia, por eso es la posición que tienen de no enviar a sus hijos si se da pues lo que es la reapertura de las clases a nivel presencial. Como no hay esta seguridad, definitivamente que por eso es la posición de ellos. Pero no hay bioseguridad en las escuelas porque, como lo mencioné al principio, por ejemplo, hay un 30 o 40% de las escuelas que no tienen agua potable. Tenemos escuelas donde las aguas servidas corren por los pasillos. Hay filtraciones por las paredes. Hay rajaduras, hay problemas de también la cometida eléctrica que ya ha colapsado. Entonces hay problemas de iluminación, hay toda una serie de problemas, las ventilaciones, hay hacinamiento en las escuelas, porque hace más de 50 años los colegios o escuelas que fueron construidas no se les ha dado mantenimiento, no han recibido la debida reparación, ni siquiera, mire que el programa de mantenimiento y de reparaciones menores se eliminó hace 5 o más o menos 10 años por allí. Entonces, este tipo de abandono, por supuesto que deteriora la estructura física de las escuelas. Y por eso es que decía al inicio, para iniciar el año escolar 2020 no estábamos preparados, no teníamos la suficiente preparación o las condiciones. Ahora, en un momento en que se requiere la mayor higiene, la mayor limpieza, definitivamente que los centros educativos no la contienen. Y peor aún, licenciada, sí, no estamos viendo ningún tipo de plan de emergencia sanitaria para limpiar las escuelas, sanitizarlas y desinfectarlas. Y no hay un plan de vigilancia epidemiológica o sanitaria tampoco que se esté llevando a cabo. Entonces, no hay esas condiciones y mientras no se vea que se esté llevando a cabo un programa en esta vía, definitivamente que va a seguir la incertidumbre y la negación de los padres a enviar a sus hijos a las escuelas. Una pregunta, profesora. La ministra consultó esto con los padres de familia y con los directores de escuela. ¿Hubo alguna reunión o algún consenso? Porque esta decisión de ella nos ha sorprendido a todos los padres de familia en Panamá, todos. Sí, licenciada, ese es parte de lo que queríamos aprovechar para decir, y es que la constante improvisación que se ha visto reflejada en la ministra de Educación desde un principio, de que se suspenden las clases, desacertadas sus declaraciones e improvisadas, porque primero habla de módulos y no había ningún tipo de preparación para los módulos. Luego habló de las plataformas virtuales y tampoco ni siquiera existía plataforma virtual en la oficial y mucho menos pues existía una condición en la particular. Entonces, esta situación lleva a precisamente analizar la pregunta que usted acaba de hacer. La constante improvisación indica que no se ha planificado, indica que si no se ha planificado, no se ha discutido, no se ha debatido. Es hasta ahora,
después de casi 2 meses, porque ella reflejó a final del mes de marzo de que estaba reuniéndose, pero estas reuniones realmente no han sido con sectores representativos. Por eso es que hay algunos padres que ahora se han organizado y han salido a exigir reuniones con la ministra de Educación. Y hasta esta semana se ha escogido representantes por regiones. Entonces, realmente no se ha dado este debate, no se ha dado esas reuniones con los padres y madres de familia, y esto es lo que realmente refleja la improvisación. Porque si uno se planifica, precisamente el reunirse con los sectores afectados da ideas y se pueden ir planificando las acciones, y en esa vía, solo en esa vía y conociendo la realidad, se puede ir reflejando que cada paso que vas dando es acertado porque precisamente ha sido discutido. Entonces, es hasta ahora que se están haciendo algún tipo de reunión. Sin embargo, pensamos que no es realmente representativa, no representa a las grandes mayorías, y esto es lo que dificulta que la información llegue a los padres, porque con las declaraciones que ella está dando ahora sobre, ya no en agosto, sino iniciar en julio a distancia, ¿cuántos padres entienden lo que es una educación a distancia? ¿Cuántos han sido preparados para una educación a distancia? Es más, los mismos docentes en estos momentos no están preparados para una educación a distancia. Y no porque no tengan conocimiento, sino que es difícil dar una educación a distancia cuando no se ha discutido con los actores principales cómo va a ser ese proceso. Entonces, toda esta situación definitivamente que se refleja en el hecho de que no se habían estado dando sino hasta ahora. Y eso representa, digamos que una limitante para poder que lo que se vaya haciendo en el camino realmente sea productivo, realmente sea aprovechado al máximo. Profesora, siguiente pregunta, ya estamos terminando porque usted sabe que en televisión el tiempo vale oro. Nos han comentado y queríamos que usted nos confirmara que muchos contratos de los docentes han sido suspendidos y que los maestros y muchos educadores no están cobrando. ¿Qué me puede usted decir al respecto? Sí, licenciada, así como se ha visto el sector informal e independiente afectado por esta crisis, asimismo el sector docente y administrativo también se ha visto afectado. Sí, se dieron suspensiones en los centros educativos, sobre todo en los centros educativos particulares. Se ha dado también una reducción del salario. En aquellos donde se está dando algún tipo de educación virtual, se les ha reducido el salario. Cuando realmente la carga laboral se duplica, se triplica, por el propio hecho de que se tiene que invertir en la parte de tener los recursos tecnológicos y toda una preparación, además de que la consulta es mucho mayor y constante por parte tanto de los padres como de los estudiantes ante clases virtuales, porque se llega a un límite, esto tiene un límite, y entonces siempre quedan algunas interrogantes. Entonces, sí, hay una afectación. Incluso al inicio del año escolar hubo un despido masivo de trabajadores a nivel administrativo, sobre todo trabajadores manuales. Y esto, por supuesto, es otra de las interrogantes frente al hecho de la limpieza de las escuelas. Tampoco es un personal que esté preparado. Hay que utilizar un personal especializado para limpiar las escuelas. Pero sí, efectivamente hay una afectación en las escuelas particulares y en las escuelas oficiales. Los docentes que fueron nombrados al inicio del año escolar e hicieron una inversión de trasladarse hasta la comunidad donde está la escuela, todavía no se les ha reconocido absolutamente nada. Docentes también en licencia y demás. Docentes que cobraban por cheque, pues tampoco han recibido nada. Pero administrativos también están en este momento en una laguna, porque tampoco están recibiendo los que se iniciaron a nombrar al inicio del año. Tampoco pues han recibido nada. En las escuelas particulares esta situación es mucho más caótica, mucho más profunda. Se les suspendió el contrato, es cierto, se les ha reducido el salario a los que están dando clases virtuales, y los administrativos simplemente pues están allí con los contratos suspendidos sin recibir ningún tipo de ayuda o paliativo. Entonces esto realmente es fuerte, porque si a nivel del sector informal independiente tenemos alrededor de 200.000 o 300.000 personas afectadas sin ningún tipo de ingreso, a esto hay que agregarle los administrativos de alrededor de unas 400 escuelas particulares y aquellos del sector oficial. Entonces, realmente es una suma de personas mucho más elevada de lo que hasta ahora se ha estado manejando. Entonces, es seria la situación de afectación
en el sector educativo, que no escapa pues de las afectaciones a nivel de la realidad nacional en el aspecto económico y social. Y a los profesores de las escuelas privadas se les ha reducido el trabajo, tienen en suspensión con los contratos a los administrativos, pero muchas de estas escuelas le siguen cobrando la misma cantidad a los padres de familia. Y el Ministerio no ha hecho nada al respecto. Sobre eso hemos alzado nuestra voz. Hay una razón de los padres de familia en este reclamo. Como decía al principio, se les cobra unos donativos exorbitantes, se les cobra unas mensualidades exorbitantes y definitivamente no es lógico que si no se está usando el aire acondicionado, si no se están usando las instalaciones, que se estén deteriorando, que se tenga que estar limpiando. O sea, se tenía que hacer una rebaja, un porcentaje de rebaja en esas mensualidades o en esas matrículas y no se ha querido. La Constitución es clara y el Estado puede intervenir en el funcionamiento de las escuelas particulares, de la educación particular. La ministra de Educación y el propio gobierno ha dado la espalda a los padres y madres de familia que en estos momentos están totalmente desprotegidos. Sí hay una que otra escuela donde esto se está aplicando, pero la mayoría de las escuelas, en la mayoría de las escuelas particulares, los padres de familia están afectados porque se les sigue cobrando como si no hubiese COVID, como si no hubiese pandemia, y esto es totalmente injusto. Por eso reiteramos, no se puede seguir lucrando con la educación panameña, y por eso el señor Jean-Pierre siente una amenaza cuando se dice que hay que elevar los niveles, los estándares en la educación pública, que implica la educación oficial y la educación particular. Pero si se mejora la educación en el área pública oficial, definitivamente que son más de 800,000 estudiantes que van a ser favorecidos, que por fin se le va a hacer justicia social. Entonces, no puede seguirse lucrando con la educación y he ahí, esta pandemia ha reflejado realmente que en el sector de la educación particular hay un gran interés de seguir lucrando y en el sector oficial, pues de que siempre se ha hecho negocios con los programas que se han implementado y que por eso es que se deterioran las escuelas, por eso es que no se invierte realmente en lo que hay que invertir y hay tantas falencias en el sector oficial educativo. Qué lástima, qué lástima. Última pregunta, y de verdad que esta entrevista ha sido sumamente enriquecedora, instructiva. Usted nos está haciendo docencia y sobre todo las interrogantes que tienen los padres de familia y los educadores de empezar clases cuando no estamos preparados y una pandemia que puede afectar a nuestros hijos. Así que esta última pregunta es, ¿cuáles serían sus recomendaciones para no perjudicar a los estudiantes en el aspecto educativo? Bien. Lo primero es que es difícil tener pues esta realidad, porque si bien es cierto, como muchos lo han dicho, nadie estaba preparado para esto. Lo cierto es que, fíjese, sí, desde enero, febrero, cuando ya más de 100 países están afectados por la pandemia, aprovechando ese espacio donde había las capacitaciones para los docentes, se hubiese preparado al sector docente y a los padres de familia con un plan de gestión de riesgo previo. Definitivamente esto hubiera permitido que se hubiese utilizado la primera semana la semana de organización y la primera semana de clases. Y esto hubiera permitido que tuviesen sus módulos, se hubiera preparado a los padres y todo lo demás. Aún estamos a tiempo, sí. Las recomendaciones que pudiéramos nosotros hacer en esta vía es, primero, hay que hacer un diagnóstico de la realidad que existe en estos momentos. ¿Cuántos padres no tienen trabajo y no van a tener trabajo aunque se vayan reabriendo los diversos bloques de actividad económica y humana? Eso es importante porque no basta con reabrir los bloques y los padres no van a tener acceso a un ingreso. Esos padres no van a poder enviar a sus hijos en el caso de que tengan que ir presencialmente. En el caso de que se den las clases virtuales a distancia con módulos o que tengan que utilizarse los recursos tecnológicos, hay quienes no tienen teléfono, hay quienes no tienen computadora y hay quienes, aunque lo tengan, no van a tener para poder dotarse de internet, porque eso tiene un costo. Todo esto tiene un costo. Entonces, si esos niveles no son establecidos, tiene que aplicarse una especie de encuesta donde se pueda tener una realidad de cuántos tienen estos dispositivos, de cuántos realmente tienen un ingreso familiar que les permita costear la parte de la dotación de un acceso a la internet. Entonces, o cuánto tienen accesibilidad a la internet. También es que
el poder dar una clase presencial requiere, repito, que se aplique un plan de gestión de riesgo con un plan de vigilancia sanitaria y epidemiológica, es decir, de ver día a día el comportamiento, en el caso de los que tengamos que ir a nivel presencial. Las escuelas ya tenían que haber sido limpiadas, sanitizadas y desinfectadas, porque los químicos que se vayan a aplicar en los espacios físicos pueden causar reacciones en el cuerpo, alergias y demás. Lo vivimos con la fibra de vidrio, lo hemos vivido con el guano de diversos animales que se alojan en las escuelas. Entonces, estas situaciones han creado enfermedades respiratorias y todo eso ha venido siendo cargado por la comunidad educativa. Entonces, nuestra recomendación es esa. Si existe un plan de gestión de riesgo que pueda ir previendo el acondicionamiento para poder proveer de esas condiciones de bioseguridad, puede entonces de esa manera hablarse de una educación presencial. La educación semipresencial y a distancia requieren recursos tecnológicos y requieren recurso económico para poder tener acceso. Si eso se provee y, sobre todo, licenciada, la preparación de los docentes para poder trabajar en ese ritmo y en esas condiciones, y a los padres de familia, sobre todo, porque son los que van a estar con los hijos en las escuelas y en las casas y que van a tener la responsabilidad de darle ese seguimiento, de darle ese acompañamiento. Si eso ocurre, podemos entonces hacer efectivo ese aprovechamiento, podemos salvar lo poco o lo mucho que se pueda hacer como alternativa de enseñanza en estos momentos de pandemia. Depende de eso y aún con las declaraciones que ha dado la ministra hasta estos momentos sigue existiendo mucha incertidumbre, sigue existiendo mucha duda porque hay cosas de las que ella no está hablando y eso no le da seguridad a los padres y madres de familia. Y al no darle seguridad a los padres y madres de familia, esto complica las cosas. Y el personal docente no está preparado. No ha sido preparado en estos meses anteriores y hablando de julio ya solamente queda junio, al menos que junio sea implicado para eso. Entonces definitivamente que hay mucha incertidumbre y todavía hay mucha duda. Si esto se reconsidera y se hace la inversión y se hace pues estos planes de los que estamos hablando y se prepara a los padres de familia, podemos hablar de que entonces sí se puede aprovechar las alternativas que se vayan a aplicar. Bueno, muchísimas gracias, profesora Yadira Pino. Por favor, todo lo que usted sepa, infórmenos, porque a través suyo nosotros podemos entonces decirle a los padres de familia y a todas las personas a través de este programa, que es sumamente didáctico, qué podemos nosotros hacer, no solamente para mantener a salvo a nuestros hijos, sino también para que los mismos puedan ser educados. Y gracias siempre por participar en el programa Tras la Verdad. Hasta luego. Gracias a usted.